Saludos amigos, hoy sábado 25 de mayo. Ese fue el primer semestre. ¿Y cómo le va a usted hoy? En mi caso, agradecido con la vida y con Dios por permitirme llegar y comentarle un programa sobre cómo romper barreras, específicamente enfocado en las etiquetas, en equipos y cómo inciden en la generación o no de los procesos de innovación, ya sea personales o dentro de las organizaciones. Darle gracias a mi compañero Eduardo Chavarría en controles, quien sábado a sábado es el que hace la magia para que este servidor y los amigos de la casa puedan llegar a brindarle intensidad de conocimiento práctico, sencillo, usable, novedoso. Estamos conscientes que a veces hablamos de temas que parecen de astrofísica o de metafísica en todo el amplio espectro de la palabra, pero es importante que usted los escuche y de alguna forma u otra sembrar en ese campo fértil llamado persona y quizás le motive a ir a preguntar, ir a indagar, ir a comentar. Bien, en un mundo cada vez más que es dinámico, competitivo, donde la inteligencia artificial nos abraza y nos dice nuevas formas de hacer las cosas, la innovación es y será el motor que impulsa a una organización hacia el éxito. ¿Y por qué no a las personas también? Es importante hacer entrever que muchas veces tenemos interacción humana, que hoy que le llamamos digital también, pero esas etiquetas que asignamos a alguien pueden convertirse en barreras invisibles, óigame bien, que frenan el flujo de ideas y una colaboración efectiva. Y precisamente entenderlas, pero más allá de eso, desmantelarlas, son esenciales para cultivar un entorno de trabajo, de relación personal, donde las cosas suceden. Las etiquetas, entendámoslo como juicios, algunas veces rápidos, otras simplificadas, que aplicamos a alguien basándonos en algunas características, su expresión corporal, sus emociones, la manera en cómo habla, se presenta, se manifiesta, o otras veces también comportamientos observados. No vamos a tildarlas de que sean positivas o que sean negativas, no, sino sobre todo cómo éstas al final del día pueden desincentivar o sumar a que las ideas, que al fin y al cabo es lo que más tiene el ser humano, óigame bien, ser humano, repito, no computadora, no motor de inteligencia artificial, tiene para darle a la humanidad. ¿Y por qué hablamos del efecto de las etiquetas en una dinámica de grupo? Porque al final somos seres sociales. Nuestra biología per se es de relacionarnos con el otro. Entonces, de alguna forma, una etiqueta afecta notoriamente cómo los individuos se perciben a sí mismos. Si a alguien se le etiqueta de una forma, por ejemplo, digamos como problemático, llega un momento, un espacio, un tiempo, lo ha internalizado. ¿Y qué pasa? Que esa percepción limita su propia contribución. Pero tenemos la otra cara de la moneda, las etiquetas positivas. Aumentan la confianza, pero también pueden confinar a una persona dentro de un límite tal, y cuidado con las percepciones, pero más allá de los resultados, en algunos casos pueden ser frustrantes, cuando las condiciones, el entorno, el contexto no brinde lo necesario. Entonces, a este punto, las etiquetas también influyen en cómo interactúa cualquier equipo. Un individuo etiquetado
puede o no agruparse, segregar y, ¿por qué no, fragmentar a un equipo? Ahora, esto puede resultar en algo menor. De repente, sí, en una diversidad de pensamiento contraria o común. Todo esto es crucial para la innovación, pero también hay que saber cómo afrontarlo. Para fomentar un equipo que impulse la innovación, hay que abordar las etiquetas, pero de una manera consciente y estratégica. Podríamos hablar de la autoconciencia, del respeto a la diversidad y la inclusión, donde se valoren todas las perspectivas, el cambiar los roles, las responsabilidades, el tener formación en habilidades de comunicación, pero al final del día, las etiquetas en los equipos de trabajo pueden ser tanto una bendición como una maldición. Eso es algo que sucede. Pero aquí viene el meollo del asunto y creo que podríamos orientarlo más hacia una oportunidad. Reconocer el poder de las mismas y trabajar activamente para minimizar ese impacto, véanme bien, es y será crucial para cualquier persona u organización que aspire a ser innovadora. Rompiendo estas barreras, se crea un entorno donde todos los miembros del equipo se sientan valorados, pero sobre todo empoderados para contribuir con mejores ideas y, ¿por qué no?, impulsando a más y mejores seres humanos. Hoy hemos traído a un mentor, vamos a poner en esos términos, que nos enseña mucho semana a semana en un curso que estamos llevando en común, donde estamos aprendiendo, por cierto, eh, y al quien desde hoy esta será su casa, acá en Innovus CRC por 89.1 Radio. Pero antes de decirle el nombre, déjeme contarle quién es. Es licenciado en psicología, es coach ontológico avanzado por la Escuela Internacional de Newfield Network, es formador de coaches en UTAR, Escuela de Coaching, es coach ejecutivo de INCAE Business School, es certificado en desarrollo de habilidades básicas para navegar en diferentes estados de ánimo, pero a su vez es ingeniero agrónomo, consultor y empresario con más de 25 años de experiencia. Pero vea qué bonito, él se considera a sí mismo como un apasionado por la transformación humana y el acompañamiento a las personas y que logren descubrir su verdadero potencial. Y así con ello, que éstas logren sus sueños y metas más profundas. Entonces, y lo resume muy bien, al contribuir a que las personas conozcan y accedan a su valor personal. Y refiero al señor Franklin Paniagua. Frank, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa, Innovus CRC por 89.1 Radio. ¿Qué tal? Gracias, Jack. Pues yo estoy feliz, diría, entusiasmado de conversar, digamos, ahorita que hacías yo la percibía como profunda ya reflexión sobre lo que pueden ser las etiquetas y cómo pueden afectar a las personas y a las organizaciones. Eh, ya me viene tomando una emocionalidad de curiosidad de a dónde nos puede llevar esta reflexión. Y yo creo que eso aplica también ya como un primer, em, de pronto, norte y al mismo tiempo camino de por dónde revisar esta cuestión de las etiquetas, el mundo de las etiquetas, en el sentido de que es observar, es reflexionar y aprender
lo pertinente, lo necesario en un mundo que, como vos decías, la innovación. Yo asocio mucho el liderazgo, por ejemplo, con la Así es, innovación así es, en el sentido de la creatividad, de desafiar el famoso status quo. así es. eh, Ujú. y, y ese, yo diría, eh, ese horizonte de transformación, de crecimiento, de desarrollo al que las personas y las organizaciones aspiramos. Que en esas organizaciones y personas hay etiquetas por doquier, pero aquí quizás alguien que nos esté escuchando se pregunte, ¿qué es una etiqueta? Porque hablamos de calificativos, hablamos de características, pero si alguien te preguntara, bueno, empezamos por lo básico, explíqueme qué es una etiqueta. ¿Es buena o mala? Al final, ¿de dónde proviene? ¿Y cómo puede tener efectos en el corto y mediano largo plazo? Ya te di algunas ideas que me gustaría que iniciemos la conversación por ahí, Ujú. por favor. Sí. Sí, sí, claro, y bueno, voy justamente como a la palabra etiqueta y los usos que hacemos, ¿no? O sea, decimos la etiqueta de un medicamento, la etiqueta el etiquetado de los productos en el supermercado. Y nosotros leemos una etiqueta, ¿no? Y ya asociamos que con lo que hay dentro de ese producto, o sea, dentro de una lata, dentro de un empaque, ¿no? O sea que la etiqueta, ya como en ese significado de la palabra, dice algo de lo que contiene el envase, por decirlo así. Eh, entonces, si lo traemos al mundo de las personas o de las organizaciones, Ujú. ya una etiqueta, digamos, se, quiere decir de lo que es esa persona. Quiere decir, y vos dijiste algo antes muy acertado, las etiquetas acá, digamos que se originan en un juicio, o en un juicio que a veces puede ser compartido. Entonces yo recuerdo, o sea, y acá no quise, no por ser autorreferente, sino por hablar de lo que conozco. Muy Qué sé bien, yo, recuerdo etiquetas de mi niñez, de mí mismo, de ser lento, por ejemplo. Ujú. O de ser, sí, de ser lento, voy a decirlo así, eh, físicamente. Y eso claramente tenía una relación con una forma de moverme, ujú, en el fútbol, en los juegos, en diferentes actividades, ¿no? Ahora, esa etiqueta que puede ser, que puede tener origen y fundamento en ciertas acciones, a veces yo la viví como una verdad. Y a veces entonces se convierte en una verdad y yo me compro esa etiqueta, entonces digamos que nos ponemos en la frente o en todo el cuerpo de pronto, soy de tal manera. Y eso condiciona la manera en que somos, actuamos y nos movemos. Eh, ahora, acá yo creo que la gran desafío que tenemos que hacer es que las etiquetas no son verdades en el caso de las personas. Y no son definitivas. O sea, algo que una vez digamos que haciendo el símil con un prejuicio, una vez nos pareció que era de tal manera, ujú, puede cambiar. Entonces, hay cuestiones, por supuesto que hay cosas desde la biología y tal que pueden ser más o menos resistentes al cambio, pero no solo ponemos etiquetas como la que dije de lento, también ponemos etiquetas de tonto, inteligente, incapaz, competente, incompetente, miedoso, o sea, tantas etiquetas, tantas tímido, hoy día una que en un mundo que yo digo que está muy lamentablemente psicologizado, y esto, o sea, quiero decir porque, por ejemplo, el término depresivo, es que hoy amanecí depresivo, entonces, o tal persona es depresiva, y ponemos esa etiqueta como si fuese un diagnóstico, y, ujú, y, y eso hace mucho daño. Entonces, hay una cuestión de las etiquetas, ya esta vez estoy como avanzando mucho, Jack, pero
Tranquilo. eh, puede hacer mucho daño, pero en síntesis, cuando a tu pregunta, ¿qué es una etiqueta? Yo diría es un rótulo que le ponemos a una persona en este caso, o por qué no a una organización, y que a partir de ahí tendemos a creer que el contenido es igual a esa etiqueta, y eso está Claro, lejos de ser verdad. y decime algo, porque si bien el ser humano per se es innovador y es líder de sí mismo, porque toma decisiones, actuamos en función de lo que pensamos, de lo que entendemos, de cómo procesamos el mundo, pero aquí viene la gran pregunta. Bueno, el ser humano puede autoetiquetarse y cómo eso le afecta en la búsqueda de los resultados o las metas que se propone. Vemos mucho ahora que hay una corriente, diría que intensa, eh, de podcasts, de audios, de videos que enfocan mucho en la motivación. Y el otro día tuve una conversación con una persona y me decía, Jack, yo escucho este podcast, no lo voy a mencionar para no hacer publicidad a esta persona, a quien admiramos y respetamos, por supuesto. Y le decía, bueno, pero vos te crees cuando lo escuchás, lo asimilás, lo sentís, lo vivís internamente, o qué sentís cuando lo escuchás, ¿verdad? ¿O qué sucede? Y me decía, nada. Entonces eso me llevó a cuestionarme, a preguntarme, los seres humanos per se, al ser un ser vivo con tantos pensamientos, de alguna forma u otra tenemos, como le decían a uno en la escuela, un diablillo que le habla a un oído y otro que lo impulsa a que las cosas sucedan, ¿no? Y gana esa que tenga más fuerza en la dualidad, ¿no? En el bien y el mal, el famoso bien y mal. Y no vamos a entrar en eso, pero ¿cómo podríamos también decirle a alguien que está pasando por un momento así y que no logra conseguir los resultados que espera, ¿verdad? Dice, pero yo he intentado todo y he querido proponer esto, he querido mejorar en este tema, pero los resultados no se me dan. Porque cuando hablamos de un resultado, hay un proceso innovador, creativo, que esta persona piensa, planifica, diseña y nos decimos, bueno, ¿y qué es lo que sucede? ¿Qué podríamos abordar en ese tema desde el ser, desde la persona? Y después nos movemos hacia el colectivo. ¿Qué te parece? Ujú. Claro, vos iniciabas planteando esta pregunta de si los seres humanos podemos autoetiquetarnos y hacer esta descripción. Y a mí me llevó justamente a iniciar y qué es lo que consideramos una persona. O sea, cuando decimos una persona, a qué estamos haciendo referencia? Y nosotros, bueno, vos hablabas al inicio de mi formación como coach ontológico y de mi Correcto. caminar desde esa propuesta. eh, Pensamos o proponemos que los seres humanos nos constituimos en personas a partir de nuestra historia de vida. Y nuestra historia de vida incluye la misma cultura, o sea, incluye la familia, el medio social donde crecimos. Le podemos Y llamar hay como un una sistema, serie ¿no? Es un Es un sistema al final. sistema, por supuesto, y un sistema basado en conversaciones. Entonces, ya desde que nacemos, hay conversaciones de un tipo que escuchamos a nuestros papás, a nuestros tíos, a nuestra comunidad más cercana, y crecemos de esa manera. Vamos a la escuela, entramos en lo que llamamos prácticas sociales. Entonces, ¿Ok? tenemos la práctica de reunirnos los domingos para almorzar en la casa de los abuelos. Tenemos la práctica de ir a misa o de no ir a misa, de ir a la iglesia o de no ir a la iglesia. Eh, la práctica de celebrar la Navidad de tal manera, la Semana Santa de tal manera. O sea, hay una serie de costumbres que se convierten en prácticas sociales. eh, Hay incluso un medio físico, o sea, por ejemplo, no es lo mismo si naciste y creciste cerca de la playa, en un ambiente, un clima cálido,
así creces, por ejemplo, en una zona fría. Ujú. El comportamiento es distinto, la persona es distinta. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿qué constituye a una persona? Bueno, hay una historia de vida, incluso, incluso evolutiva, antes de haber nacido, que conforma a esa persona. Ahora, propiamente, cuando vamos hacia las etiquetas, influye acá mucho ese lenguaje o esas primeras conversaciones en las que el niño creció y se desarrolló. Y ahí hay un origen ya solo, por ejemplo, ya de partida, del etiquetar o no etiquetar. Por ejemplo, yo crecí en un pueblo al que amo, Pejivalle de Guatuso, Ok, es como Alajuela, que es característico porque ahí se le ponía apodo a todo el mundo. muy Ujú. bien. Ok, Entonces hay un amigo personal o unos amigos personales que eran buenísimos para poner apodos. Ahora, ok, esos apodos tendían a ser algo que se parecía a esa persona. Entonces ya eso se constituye en una etiqueta, definitivamente. Entonces, sí, sí, la respuesta a tu pregunta es sí. Yo creo que nos autoetiquetamos y que esas autoetiquetas muchas veces nos limitan. Entonces, un aprendizaje o una tarea innovadora, por ejemplo, es preguntarte, ¿y cuáles son las etiquetas que tú mismo te pones? claro, claro. Frank, y dime una cosa ahí, porque estás tocando un tema que es de mucho interés. ¿Crees que las personas hoy en día son capaces de autoobservarse? Son muy buenos de ver hacia afuera, Ujú, ciertamente, pero en esa autoobservación de cómo reacciona mi cuerpo ante algunas situaciones, por ejemplo, o mis emociones, ujú, y, y por qué no también el lenguaje, ujú. o lo que a veces hemos hablado acá en este programa, qué sucede cuando los datos ya no existen y solo queda la toma de decisión, ¿verdad? Claro, Y cuando tiene que ser, lo vemos como un reloj suizo, ¿no? Todo tiene que estar en su lugar, pero si algo se desajusta, sí. ahí hay un desbalance. Entonces, yo me pregunto, vivimos en una sociedad donde tenemos mucho ruido, hay cosas que no se pueden controlar, la gente anda más preocupada por el corre-corre, por lo que va a suceder mañana, más que por vivir hoy. Lo vemos por los comentarios que a veces se suscitan en redes sociales, eh, comentarios de enojo, de ira, de frustración, de desahogo. Y aquí no estoy hablando si ganó a la juela como ganó, ¿verdad? Aquí estoy hablando de el tema de lo que muchas veces nos sucede como seres humanos, ¿no? Andamos como cargados, como con situaciones, pero no nos observamos. Solo Ujú, observamos al otro y en el otro observamos, o la pregunta que quiero hacerte, ¿será que en el otro observamos como nosotros somos realmente? ¿Qué podrías decirnos de todo esto que te estoy comentando, por favor? Porque eso ujú, incide, y quiero, usted amigo o amiga que nos está escuchando, lo planteo porque al final del día, Frank lo decía muy bien, vivimos en un mundo donde tenemos conversaciones, nos relacionamos, y de ahí o una puerta se abre o se cierra. Que igual sucede en los equipos de trabajo. Frank, por favor. ujú. Claro, y planteas una Una cuestión que es como básica y al mismo tiempo profunda. Nos observamos, los seres humanos, reflexionamos, traduciría también esa pregunta o esa consigna. Y yo te digo sí y no. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, comienzo por la segunda parte, comienzo por el no. ¿Ok? Yo tengo es un juicio, esto no es una verdad, y lo aclaro así, pero sí tengo el juicio de que las personas nos observamos demasiado poco, ujú, a nosotros mismos. ¿Ok? Tengo el juicio de que las personas reflexionamos muy poco. Y estoy hablando acá del común. O sea, y esto, dado esa historia de vida que hablábamos hace un ratito, yo creo que es muy fácil, es muy, más que fácil, común que las personas vayamos en un automático. Porque creemos que así son las cosas, porque creemos que así soy yo, y así hago yo las cosas.
Entonces, ¿por qué hizo tal cosa? Porque yo soy así. Yo nací No sé. así. Hay este dicho común que yo creo que es muy Ujú. autolimitante, que es el que nació de Exacto, maceta para el corredor no pasa. exacto. Eh, entonces, desde nuestro propio lenguaje cultural, tendemos a creer que yo soy así. Entonces, ese soy así lo convertimos en un automatismo en el que actuamos sin reflexionar, sin observarnos. Entonces, como por eso digo, comienzo por el no. El juicio que tengo es que las personas nos observamos muchísimo menos de lo que podríamos. Reflexionamos muchísimo menos de lo que podríamos. De hecho, lo considero una habilidad de autoliderazgo, el observarse, el reflexionar. Entonces ahí voy al otro lado. El sí tiene que ver con la capacidad que tenemos, con la posibilidad, porque decía Humberto Maturana, un biólogo chileno con una inmensa sabiduría y un desarrollo enorme en esta propuesta, en estas propuestas, que el ser humano como característica diferencial de todos los demás seres vivos es su capacidad de reflexionar, es su capacidad de observarse. Y esa capacidad se funda en el lenguaje, se funda en o sea, el pensamiento, todo nuestro pensamiento se funda en la capacidad de conversar. O sea, nosotros cuando pensamos lo que hacemos es tener conversaciones internas. Si Así te es, fijas, es lo que hacemos. Son así es, conversaciones internas. así es, Y entonces, si nosotros observáramos nuestras conversaciones internas, nuestras reflexiones, y pusiéramos más atención ahí, pucha, incrementamos, y vos que traes el término innovación, yo creo que ahí tenemos la posibilidad de innovar muchísimo, pero muchísimo. Ahora, el ser humano es un ser lingüístico por naturaleza, como lo estás explicando muy bien, pero acá me queda la duda, no la duda, me gustaría que ampliara sobre este punto en particular, por favor. Generamos nuestra propia realidad a través del lenguaje y así se la trasladamos al otro. Pero alguien diría, ¿y eso de qué me sirve a mí para que las cosas sucedan? ¿Qué podría responder ante eso, por favor? Y esto, si uno lo pone a sentirlo, más que a pensarlo, pareciera algo como básico, Ujú, pero en algunas ocasiones, en mi opinión, que he estado presente en algunas conversaciones, eso básico a veces se deja muy de lado y más bien el lenguaje, más que transmitir confianza, amabilidad, empatía, seguridad, transmite otra cosa y que la misma persona no se da cuenta. Entonces me gustaría que enfocaras en cómo ese lenguaje genera al ser humano, a ese individuo que se observa, que siente, que piensa y que comunica. Por favor. ujú, ujú. Mm, Jack, te pido acá como que, de pronto, cuéntame un poquito más la idea en la que estás, porque Claro, no logré como, siento como que estás yendo ya al mundo de la conversación para elaborar ahí. eh, bueno, lo que estoy buscando con este tema es que podamos hacer conciencia a través de lo que vos nos puedas ampliar sobre este tema, de cómo el lenguaje nos permite generar resultados, creatividad, innovación, primero como ser humano individual y después transfiriéndolo al colectivo. ¿Y qué elementos pondría sobre la mesa para que quien nos escucha diga, bueno, ¿por dónde empiezo para que las cosas cambien y resulten en una manera distinta? ¿No? Y que poder lograr esos resultados y no, como una vez alguien me decía, es que a veces yo siento que estoy como en esos eh, Ujú. encierros de hámster o de ratones que dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no salgo de ahí. Y a veces las organizaciones pasa lo mismo y en los equipos de trabajo también. ¿Verdad? Entonces, por favor, si nos puedes ampliar, no sé si Mm, con este contexto, sí, ok, por favor. sí, me queda mucho más claro.
y quisiera incluso vincularlo con lo que traíamos de las etiquetas, acá. Hablamos de la observación y la reflexión. Ahora, cuando entramos al mundo del otro, o sea, autoobservación y la reflexión tiene que ver con mi mundo propio, o sea, con Correcto, ver cómo son mis conversaciones, qué es lo que correcto. pienso, qué es lo que, incluso cuáles son mis anhelos, mis deseos, mis emociones, cómo estoy, cómo está mi estado de ánimo, cómo está mi cuerpo. O sea, ahí puedo hacerme mil preguntas sobre mí mismo. Ahora, cuando entramos al mundo del otro o al mundo de la relación, los seres humanos somos relacionales, somos seres lingüísticos y somos seres racionales. Nosotros nos creamos a nosotros mismos, ya lo dije antes, no nacimos en un mundo aislado. De hecho, somos los bebés, digamos, cuando nacemos más indefensos de todo el universo, eh, y requerimos esa atención. Entonces, crecemos, vivimos en mundos relacionales y eso es lindísimo porque trae mil posibilidades. Ahora, yo comienzo por algo clave. Para mí el equivalente a la reflexión en lo individual, cuando vamos al mundo colectivo, al mundo del otro, es la escucha. Muy bien, Escucharlo. muy bien. Eh, y escucharlo, y aquí traigo las etiquetas. Ojo, cuando yo escucho, la etiqueta desaparece. O sea, cuando yo escucho verdaderamente, yo escucho a la persona, ahí realmente al producto. Es como cuando leo la etiqueta, cuando me como el atún, me comí el atún. Correcto, Ujú. muy Y bien. es otra experiencia. Entonces, cuando yo escucho a la persona, mi experiencia es totalmente diferente que cuando le pongo una etiqueta y me relaciono como si fuera esa etiqueta. Ujú. Entonces, el mundo relacional, el mundo conversacional se funda ya en la escucha, como un primer aspecto clave. Ahora, y voy a lo otro. La escucha, por supuesto, perdón, la escucha, por supuesto, que ocurre dentro de un mundo de conversación, dentro de una conversación. Y en las conversaciones es donde construimos. En las conversaciones es donde innovamos. En las conversaciones es donde podemos elegir un rumbo para ir juntos o para no ir juntos. Pero entonces, Ujú. a tu planteamiento, yo diría, el mundo con otros lo construimos en conversaciones. Y traigo como un elemento sustancial para poder conversar la escucha. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves vos? No, maravilloso, porque verdaderamente estamos acostumbrados o nos enseñan desde muy pequeños de que hay un oyente y un orador, lo que comúnmente es un emisor y un receptor, ¿no? Claro. Pero ese emisor simple y llanamente dice algo del cual está trasladando al final del día una inquietud en esa conversación. Ujú, ujú, Pero ¿qué sucede cuando ese receptor siente más bien que esa conversación no lo acerca, sino más bien el puente se va construyendo y se va construyendo y hay una brecha que se vuelve ujú, gigantesca? Y ujú, cuando ujú, vemos dos posiciones, porque hay una interacción ujú, transaccional de lo que sea, ujú, esa brecha al final lo que hace es que fractura la relación. Entonces, ¿y por ujú, qué lo traigo? Porque diste en un punto que es medular para el programa de hoy y son el tema de cómo conversamos. Esas ujú, conversaciones que realmente nos generan creatividad, nos generan innovación, nos generan novedad, nos generan usabilidad. Al final del día, todos los innovadores del mundo han necesitado de personas para poder hacer su invención una realidad y llevarla al mercado y constituirla como una necesidad. Pero ¿qué es lo que ujú, sucede? Vemos a esas personas que tienen una fuente inagotable de ideas, pero al momento de conversarlas, o el mensaje no llega claro,
o más bien se ve apatía en algunos lugares o en algunas organizaciones, él no se puede. La prioridad es otra. Entonces ahí me gustaría, por favor, que profundizaras sobre cuando sucede esa brecha, que es inevitable, que realmente es así, algunas claves para cerrarla y cuál creerías que es la principal condición que debe establecerse desde un inicio en términos de responsabilidad, me parece, de las partes o de la sumatoria de esas partes. Por favor, si vos puedes profundizar. Claro, claro, claro. Y quisiera partir por este modelo que decías de emisor, receptor, canal que nos enseñaron a todos en la escuela, ¿no? Y que no puedo asegurarlo, pero creo que tiene un origen en todo lo que es la revolución industrial, en todo luego en la computación como desarrollo, ¿no? Correcto. Eh, y aplica muy bien a las máquinas, o sea, o aplica a las máquinas, pero de alguna manera ese modelo lo trajimos al mundo de las conversaciones humanas y está muy lejos de aplicar. O sea, realmente eh, nosotros cuando conversamos no sucede esto de que el emisor está emitiendo un mensaje y el otro nada más está recibiendo un mensaje. No, siempre estamos haciendo las dos cosas. Estoy diciendo y al mismo tiempo estoy percibiendo no solo al otro, estoy percibiendo lo que pasa alrededor, eh, hay un montón de cosas que están influyendo en la posibilidad de comunicarnos. Entonces, por eso la comunicación muchas veces más que comunicación es una descomunicación. O sea, yo, Ujú. biológicamente, de hecho, la comunicación es casi que un milagro, porque nosotros biológicamente somos sistemas cerrados que sí, estamos siempre relacionándonos. Y justamente para que ese milagro de la comunicación ocurra, yo creo que tenemos que cambiar nuestra manera de entender la comunicación. Hablabas de brecha. Entonces, la brecha nosotros la relacionamos justamente como una distancia entre lo que yo estoy percibiendo, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy queriendo decir y lo que el otro puede recibir, puede comprender, puede escuchar. Eso decimos que nunca va a ser igual. Nunca, por más que estemos conectados, por más que estés totalmente focalizado y atento a lo que yo te estoy diciendo, nunca, ni yo voy a ser capaz de poder eh, eh, decirte o hacerte saber todo lo que me pasa, ni vos vas a poder ser capaz de entender y escuchar todo lo que me pasa y todo lo que quiero decir. Ahora, cuando dices de reducir esa brecha o de acercar nuestra posibilidad de comunicarnos, claro, por supuesto que hay eh, prácticas muy asertivas, diría yo. Y acá traigo la posibilidad de comunicarnos asertivamente. Ok. Una de esas, Jack, voy a decir un par, no, me parece, pero una de esas que es sustancial, es que cuando las personas hablamos, normalmente lo hacemos porque tenemos una inquietud. O sea, y la inquietud, nosotros hacemos esta pregunta, bueno, qué es lo que te mueve a hablar? Qué es lo que te importa cuando dices lo que dices? Ujú. Ujú. Entonces, cuando estamos escuchando de esa manera, intentando escuchar la inquietud que al otro le mueve, eso nos facilita el acercarnos a la posibilidad de entenderle o de comprenderle. O sea, además de empatizar, pero de comprender realmente su mensaje o lo que el otro quiere decirnos. Porque muchas veces, y acá podríamos también entrar en los enemigos, por ejemplo, de la escucha, cuando hablamos, el otro, o sea, muchas veces me está diciendo y ya yo estoy elaborando mi propio pensamiento. Ni siquiera me hago la pregunta, ¿qué es lo que me quiere decir? Correcto. Y acá esto de las etiquetas, pues
claramente está relacionado. O sea, si yo te estoy escuchando y ya tengo la etiqueta de que, ya que, no sé, voy a decir cualquier, ya que es aburrido, por ejemplo. Dime con qué disposición puedo escucharte. Muy Me bien, perdí de vos. Te muy puse una bien. etiqueta y me perdí de la experiencia de Jack, Y de esa escuchar el etiqueta, mundo de Jack. Frank, y esa etiqueta es conservadora, ¿cierto? Es decir, en el tiempo perdura. ¿O Bueno, vos qué dijiste al sucede? inicio que claro, vos dijiste al inicio que las etiquetas son juicios y los juicios son conservadores. Es una de las características de los juicios. Los juicios tienden a conservarse en el tiempo. Los juicios, digamos que en cuestión temporal, se originan en el pasado, o sea, porque si se originan en observaciones, en acciones del pasado, algo que hiciste un día, eh, no sé, un día te ganaste un 100 en la escuela y esto es muy típico. Ujú, eh, y dicen, y esto es bastante válido. Fui profesor y creo que lo puedo firmar. ujú, El profesor cuando toma un examen y ve el nombre de quien lo respondió, ya la nota está relacionada con ese acto. Ah, este examen es de Jack, va a ser un 100. Entonces, uy, me perdí un poco con la... Ahí, ¿dónde estábamos, Jack? no, estabas hablando sobre cuando una persona se gana un 100 y ya hay una etiqueta y que entonces esta persona se considera, y ahí vas a explicar. Ujú, Ya recordé, no, esto de que las etiquetas que se conservan o conservadoras. Entonces, el juicio se originó en esa acción del 100, ¿no? Entonces, es algo que ocurrió en el pasado, que la vivimos en el presente, o sea, en el presente etiquetamos o decimos, fulano es inteligente, es nota 100, lo que fuera, y que afecta al futuro, porque afecta a qué espero de ese alguien. Entonces, si vuelvo y perdón por esto, pero creo que sirve como ejemplo, ya que si en una vez conversamos vos y yo, y, y de pronto tu estado de ánimo estaba bajo, lo que fuera, la cosa es que a mí me pareció aburrido, o el estado de ánimo mío estaba bajo, y yo te puse la etiqueta de aburrido. Entonces, hoy estamos conversando y mi escucha está teñida por esa etiqueta. Dejo de escucharte porque yo escucho, nada más percibo la etiqueta de aburrido. Y eso afecta al futuro, porque la próxima vez que nos encontremos, posiblemente nuestra relación va a ser cada vez más distante. y Cada vez decime, las posibilidades de interactuar van a ser menores, porque yo me compré esa etiqueta y con base en esa etiqueta creé un futuro. claro, ¿y dónde queda el tema de la responsabilidad del que habla como que el que recibe el mensaje? Por favor, eso es importante. Claro, y acá nosotros vemos la responsabilidad como la habilidad de responder y hacemos mucha énfasis en que el foco de la responsabilidad está dado en lo que yo puedo hacer, no en lo que el otro. Siempre decimos que nosotros, solo hay un ser en el mundo del que podemos cambiar y somos nosotros mismos. Y ahora, desde desde el que habla, por supuesto, la responsabilidad está en verificar si la inquietud de lo que quiso decir fue escuchada. Ujú. ¿Para cómo hacer eso? Bueno, puede preguntar, puede resumir, puede sintetizar, puede verificar qué entendió el otro. ¿Qué entendiste de lo que te acabo de decir? Por ejemplo, entonces desde el que habla, diría esos son puntos de responsabilidad desde el don de actuar. Ujú. Y desde el que está escuchando, vos traías antes el reducir la brecha, Ujú. el indagar, bueno, cuéntame más. ¿Qué es qué es lo que te mueve a decir esto? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Cuál es la intención? ¿Para qué dices esto ahora?
Y eso ya creo que lo decías en la introducción. eh, yo creo que le hace sentido o le da sentido, sentido incluso de innovación a qué hacer para salir del mundo de las etiquetas y entrar al mundo del relacionarnos, del conversar, del innovar, del verdaderamente construir juntos, desde quienes somos verdaderamente y no desde el mundo de las etiquetas. Ahora viene, me gustaría que nos moviéramos eh, al plano del equipo, pero que nos enfocáramos en el papel del líder. ¿Cómo ese líder Ujú, puede hacer una observación en la lectura y decir, tengo diferencias de pensamientos, de criterios, o lo que hoy se traduce en las organizaciones como un equipo multidisciplinario, que cada uno trae sus propias entornos, sus propias realidades, sus propios saberes, sus propios conocimientos, una serie de cosas, ¿no? Los líderes son verdaderamente conscientes a tu criterio de cómo manejar esas conversaciones en los equipos o qué está haciendo falta para lograr resultados diferentes, novedosos y que impacten positivamente. Y me refiero a impacten positivamente, quisiera orientarlo al desarrollo de un producto, a la incidencia de un proyecto en una sociedad, en una demografía o lo que fuese, pero que haya un producto concreto y que sea requerido. Por favor, el papel del líder. Eh, ¿Qué nos podrías decir al respecto? Creo que mucho, sé que mucho, porque es una ujú. de las experticias que hemos visto, que has venido desarrollando, de la cual nos gustaría que al final comentes un poquito de eso y si alguien estuviera interesado, dónde te contacte y demás. Por favor. Claro, bueno, acá entras a un mundo apasionante, el mundo del liderazgo, el ser líder. em, y nosotros crecimos admirando personas que eran líderes en la comunidad, en la familia, en el mundo. Em, entonces, y especialmente apreciamos esos liderazgos que generan cambio positivo. Ujú, eh, y por ahí está nuestro foco. Entonces, u- un líder, yo creo que es una persona primero con la capacidad de liderarse a sí mismo, porque ya las personas somos muy complejas. Tenemos emociones, tenemos un cuerpo, tenemos vida personal, tenemos vida laboral, tenemos necesidades de todo tipo, de salud, de relación, de... Entonces, primero, yo considero que un líder es una persona que se lidera a sí mismo, es decir, tiene el timón de su propia vida. Y eso, ojo, eso no quiere decir que su vida sea perfecta, porque los seres humanos vivimos en un mundo humano en el que nos pasan muchas cosas que nos duelen, nos afectan, sufrimos, todo eso, ¿no? Ahora, la otra capacidad que tiene un líder, o que yo diría que desarrolla un líder, indiferentemente de la organización en la que esté, es la capacidad de afectar positivamente a otros. Ujú. Y en este caso, como otra vez, a un equipo. Ujú. Ahora, ¿qué es afectar positivamente a un equipo o a las personas de tu equipo? Es influir para que su bienestar incremente, su felicidad incremente, la felicidad de cada uno. Ujú. Por un lado. Por otro lado, es influir para que el funcionamiento, es decir, la coordinación de ese equipo sea más eficiente, más eficaz. Y yo te aseguro que si esas dos cosas ocurren, los resultados, indiferentemente el producto que cada equipo, que un equipo esté buscando, el resultado va a ser mejor. ¿No? Eh, me acuerdo acá,
de Marcelo Bielsa, este entrenador de fútbol, ¿no? Me encantan muchas veces sus reflexiones, justamente. Y cuando él habla de que el resultado muchas veces, en el caso del fútbol, ¿no? Está es susceptible a muchas variables, Ujú, pero que el esfuerzo del equipo, el trabajo, digamos, todo ese desarrollo de equipo día a día, es para él muchísimo más importante que si se logró o no se logró el campeonato. Entonces, yo digo que eso nos hace más felices, eh, el día a día de un equipo, el bienestar de esas personas que componen el equipo y las mejores relaciones que seamos capaces de generar. Entonces, creo que el tema de liderazgo, desde mi forma de verlo, apunta hacia eso. ahora, en tu experiencia, ¿crees que los líderes reciben la suficiente formación para sostener conversaciones transformadoras que realmente muevan a un colaborador, a un jugador, lo que sea, de un estado a un estado B? ¿Qué opinión te Ujú, merece, por favor? ¿O qué está haciendo falta? Porque podríamos hablar de muchas cosas, pero eh, yo lo que quisiera es como que dieras algunas nociones de si alguien nos está escuchando, si es empresario, si es directivo, si es gerente o si es ama de casa, si es profesional, indistintamente hay líder formal e informal. Todos ujú, ejercemos una posición de liderazgo en esta sociedad. Pero ¿qué es lo que deberíamos prestarle atención desde esa posición, desde ese lugar ujú, específico, a poder no cambiar, sino incidir positivamente en el otro para que desarrolle su máximo potencial en lo que están haciendo juntos? Así es fácil te lo pongo. ujú. Sí, bueno, yo creo, Jack, que el liderazgo es una habilidad que puede y debe aprenderse. Sí, yo creo que es una cuestión de casi que ética de nosotros como personas, Ujú. el aprender a liderar. Ujú. Porque yo creo que un común denominador también de las personas es que tenemos propósito. O sea, casi siempre las personas cuando indagamos vivimos por algo. Hay algo que nos gustaría dejar en el mundo, alguna huella. Eh, Nos gustaría incidir de alguna manera en que este mundo que habitamos sea más bonito de alguna manera y que nosotros seamos capaces de producir eso. Ahora, ese aprendizaje no ocurre normalmente en la escuela, en el colegio, en la universidad. Por alguna razón, esa educación formal está más interesado comúnmente a las habilidades técnicas que a lo que hablamos de habilidades blandas, ¿no? Que hoy día se dicen power skills o habilidades de poder. Así es, Y acá contextualizando un poder como capacidad de acción, no un correcto. poder porque estoy allá arriba y yo mando, no, No un poder jerárquico, capacidad, sino, claro, un poder como la capacidad de generar lo que vos decías, generar un equipo de trabajo eh, sano, feliz y eficiente. Entonces, ahí un líder que desarrolla esa capacidad es un líder que incrementa su poder, su poder de acción. Y yo lo que creo es que eso se puede aprender. El coaching ontológico en general es yo diría una práctica, una propuesta que está muy orientada al desarrollo de capacidades que incrementan el liderazgo desde ahí. Pero hay muchas. Entonces, en general yo digo eh, que aprender a liderar es algo que viene muy bien, que
que aprendamos o que nos interesemos en aprender. Organizaciones, personas, empresas en general. Está muy buena esa pregunta. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro ser líderes? Fran, aquí ya el tiempo nos está ganando y probablemente mi buen amigo Eduardo Chavarría ahí en controles eh, nos va a levantar la bandera y nos va a decir, tiempo, viste, la conversación se nos fue, quedaron muchos temas en el tintero, en el tapete. Me gustaría dos cosas. Primero, que hagas como un cierre, 10, 30 segundos, que la gente se lleve a manera de reflexión. ¿Por qué es importante observarse, entender las etiquetas y luego eso, cómo lo llevo a un sistema social? Y por otro lado, si alguien estuviera interesado en estos programas que estás Ujú, impartiendo, por ejemplo, creo que esto es uno de los más importantes que tienes, que es el líder coach, ¿verdad? ¿Dónde te consiguen? ¿Cómo te contactan? ¿A dónde te pueden escribir? Etcétera, etcétera. Por favor. ujú. Ok, entonces, en síntesis ya de lo que hemos ido conversando y tener razón, se nos fue rapidísimo el tiempo. Eh, el, el- el liderazgo parte por el observarnos a nosotros mismos, el conocernos, pero el cómo conocernos, yo diría que el punto de partida es observarnos y reflexionar. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero que me pase en la vida y qué quiero construir en mi vida? Eh, y aquí gestión de emociones, todo lo que pueda implicar el conocernos. Eh, Sí, eh, ok. Cuando vamos al mundo relacional, relacionar la escucha, es aprender a escuchar, eh, aprender habilidades de escucha. Y eso como consecuencia va a mejorar nuestras conversaciones. Y en las conversaciones constituimos mundos de convivencia. Siempre estamos conviviendo en el trabajo, en familia, en todos los ámbitos. Entonces, en la convivencia se fundan las conversaciones. Y desde ahí, el rol del liderazgo. O sea, una persona que se conoce a sí mismo, que reflexiona y que a través de sus conversaciones influye en los mundos comunes, relacionales, es una persona que se constituye en líder. En líder primero de sí mismo y segundo de los espacios, de las comunidades en las que participa. Te diría eso como síntesis ya. Lo fabuloso. segundo, Ujú. pues sí, hacemos un entrenamiento que hemos llamado Leader Coach, eh, porque apunta al liderazgo y viene desde el coaching ontológico, que es, digamos que la base teórica principal. También tiene elementos de psicología positiva, de disciplina positiva, de programación neurolingüística. O sea, un mundo de conocimientos desde el cual planteamos este programa con mi compañero Osvaldo, mi hija Daniela, incluso que nos está acompañando, es también coach ontológica, una joven maravillosa, y mi persona. Acá pueden, yo diría que hoy día por WhatsApp es como tiene una gran facilidad, o por llamada telefónica. Mi número de contacto es 88 48 56 52 con Franklin Paniagua. También estamos en redes sociales, ahí en Instagram como Franklin Paniagua Coach, en Facebook como Espacios de Coaching. Em, y Osvaldo Pineda, que también lo encuentran en redes, o Conciensus, que es su emprendimiento también en este mundo del coaching. Esta capacitación está orientada tanto a personas como a empresas. Hemos tenido un recibimiento muy bonito que de hecho agradecemos en empresas que, que nos preguntan, bueno, yo quiero traer esto, ¿cómo es que se dice ahora? In situ, acá, a la En el casa, lugar. Ajá. en el lugar exacto y desarrollar a un grupo de supervisores, un grupo de mandos medios, un grupo de personas que ocupan roles importantes de liderazgo en una empresa. Entonces, bueno, abiertos a conversar y crear posibilidades.
Bueno, Frank, muchas gracias por haber participado en este tu programa, que desde ahora será tu casa también. Cada quien que nos viene a visitar, le abrimos las puertas para que nos traiga eso, conocimiento práctico, nuevas formas de ver el mundo, impactar positivamente y que sea novedoso. Y para Ujú. usted que nos escucha, una breve síntesis y algo de cierre, unas breves líneas. Cada miembro libre de etiquetas limitantes puede aportar no solamente una perspectiva única, sino un mosaico de ideas que empuja los límites de lo posible. Gracias por estar en este subprograma Innobus CRC por 89.1 Radio. Nos vemos en la próxima.